nublados, de verdad que son terribles para las personas que mantenemos nuestra soltería, porque dan ganas de estar como en cariñitos con esas personas especiales. Pueden ser nuestros hijos, nuestra familia, incluso hasta nuestros padres y, ¿por qué no? Por supuesto que con nuestra pareja. Así es que, señor, señora, si lo tienen en casa, lo más importante es valorar ese cariño, ese amor familiar, aunque de repente no estemos de acuerdo. Vámonos con Aries. Mi querido Aries, bueno, pues dale la bienvenida al amor en tu vida. ¿Por qué? Porque va a haber reencuentros, va a haber momentos en donde te vas a encontrar con personas que de verdad tenías muchísimas ganas de verlo. Cuando esto suceda, abre tu corazón y di lo que sientes. No te vas a arrepentir, Tauro. La serenidad, la tranquilidad, el estar con uno mismo, esto es fundamental, porque ¿sabe qué, señora? No podemos amar a nadie si no es a partir de amarnos a nosotros mismos, y también a ustedes, señores, también a ustedes, porque de pronto nos metemos en relaciones en donde nos vamos involucrando con gente y vamos dependiendo de ellos. Ojo con eso, Géminis. Andas de misterioso, geminiano, ¿qué traes entre manos? Habla, dinos la verdad a todos los que estamos aquí, porque traes ahí un secretillo entre manos. Se vale, mi geminiano querido, se vale, mi geminiana, que tengas tus secretillos, que guardes tus cositas para ti y que hagas alguna cosa que a ti te haga sentir bien, porque eso es lo más importante, que tú te sientas bien. Cáncer. No, dicen por ahí los abuelos que nadie sirve para vivir si no viven para servir. Y esto es un dicho que a mí en particular me encanta, porque de verdad los seres humanos nacemos para el servicio de otras personas, ayudar, cuidar, proteger, brindarnos a las personas que nos rodean, darles lo mejor de nosotros, a las personas que están cerca de nosotros. Eso es fundamental, así es que vamos a regalar un poquito de nuestro corazón a quienes estén cerca. Leo. Ay, mi Leo, estás un poquito nostálgico, pensamientos que no son positivos, traes ahí un sentimiento atorado, así es que yo te recomiendo que busques un buen amigo para sacar esas emociones, porque se vale decir lo que está pasando en nuestro corazoncito, se vale apapacharlo y se vale decirnos cosas lindas. Virgo. Aguas con las mentiras, tanto lo que dices, mi querido Virgo, como lo que te dicen. Ojo con eso, vamos a poner mucha atención a nuestra intuición, porque ahí es donde nos van a decir qué es lo cierto y qué es lo falso. Así es que, ojo, mi querido Virgo. Libra. Vienen cambios, Libra, y hay que adaptarnos, hay que prepararnos para estos cambios en donde vamos a vernos alejados de personas que en este momento forman parte de nuestro círculo interior y a quienes les hemos tomado un gran cariño. Y así es la vida, hay que despedirnos de la gente que pueden ser amigos, pueden ser compañeros de trabajo, en fin, pueden ser muchísimas personas, todo cambia, hay que adaptarnos a estos cambios. Escorpio. Disfruta, pásatela bonito, mi querido Escorpión. Vienen momentos divertidos, emocionantes, momentos en donde vas a compartir con tu pareja de forma emocionante. Así es que disfruta este día, va a estar, digamos que bonito. Disfrútalo con tu pareja. Sagitario. El respeto es fundamental, esos momentos en donde veneras el amor que hay en tu vida, en donde mencionas ese cariño, mencionas esa bendición que tienes al recibir el cariño de la gente que te rodea, amigos, hermanos, gente que estén cerca de ti. Así es que hoy vamos a darnos este respeto, vamos a hacer un pequeño homenaje dentro de nuestro corazón a todos aquellos que nos han brindado su cariño a lo largo de nuestra vida. ¿Qué le parece, tocallito de signo? Capricornio. Hay que estar y mantenernos en perfecta armonía, porque ¿sabes qué, Capricornio? Aquellas personas que se mantienen cerca de ti son aquellas personas que merecen la pena, y es a quienes vale la pena regalarles tu corazón, regalarles tu tiempo, regalarles ese espacio interior que hay en ti, Acuario. Mira, lo que digas, acuariano, hazlo con honor. Lo que hagas, acuariano, hazlo con honor, hazlo con dignidad, hazlo comprendiendo tu baluarte como ser humano, tu valor que hay, como ser humano. Hazlo entendiendo esa conciencia de lo que te hace ser parte de este mundo que de verdad, te lo digo, Acuario, es maravilloso. Lo único que tienes que hacer es mantener tu mente y tu enfoque de manera clara para que puedas lograr lo que tú deseas, pero con honor. Piscis. Hay que recibir, Piscis, lo cual es extraordinario,
pero también pececillos adorados hay que compartir, hay que brindarle a las personas que nos rodean esos espacios, esos momentos extraordinarios, hay que darles momentos increíbles, regalarles esos instantes a la gente que nos rodea porque se lo merecen. Y recuerda que lo más importante es mantener una actitud positiva el día de hoy, siempre una sonrisa y bueno.